hubo una situación con la Embajada de Perú en La Habana. La Embajada de Perú dijo, bueno, pues yo voy a admitir a todos los cubanos que se quieran ir de Cuba. Entonces el gobierno cubano dijo, sí, pues que se vaya, todo el que se quiera ir, que se vaya, para que ustedes vean que no va a ir nadie a la embajada. Se equivocó Fidel Castro y fueron miles de cubanos los que fueron, al extremo de que había 10.000 que estaban en terceros países que no pudieron venir para los Estados Unidos. Entonces en el centro de Perú, en el campo Tupac Amaru de Perú, había un campamento donde habían, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuántas personas eran, pero habían como cerca de quizás 1.000 y pico de personas que estaban allí, que eran refugiados, niños, mujeres, hombres, todo el mundo. Y entonces había un alcalde comunista en Lima, y el hombre pues cogió y mandó a vaciar, a sacar a la gente de allí. Entonces, pero los sacaron y los tiraron en la calle. Nosotros nos dedicamos a recoger dinero para darle soporte a esas personas que estaban allí. Vinieron las Navidades y nos fuimos a Costa Rica, a Perú, y llevamos dinero, le dimos $50 de aguinaldo a cada persona. Eso fue tremendo. La gente se sintieron tan felices de ver que había ayuda. Yo estaba con WQVA en aquel momento. Fuimos a Moscú, y en Moscú, bueno, pues tuve una experiencia formidable de ver cómo cambió aquello, de ver cómo un general de la KGB me recibió en la KGB, donde la persona que iba conmigo, que me servía de traductora, cuando se dio cuenta de que era la KGB, dice, no, ahí yo no entro porque el que entra ahí no sale. Yo le dije, mire, yo creo que eso era antes, ahora no, vamos para allá adentro. Y entonces efectivamente hablé con un individuo que por ahí lo tengo en una de las fotografías. Es que mira, me encanta, por ejemplo, con la Cruz Roja yo tuve un trabajo maravilloso. Cuando la Cruz Roja era la que proveía la sangre en los hospitales. Entonces un amigo mío, un médico nicaragüense, que había venido a Miami y trabajaba con la Cruz Roja, me dijo, chico, ¿por qué no hacemos unos maratones? Porque a la gente le cuesta mucho trabajo dar la sangre. Y yo hice en la WQA una serie de maratones, uno detrás del otro, que en el segundo o tercer año nosotros recogimos más sangre para la Cruz Roja en una de las grandes ciudades de Estados Unidos que en todo el país, las otras ciudades. En tiempos de paz, porque en tiempos de guerra, desde luego, la gente daba la sangre como quiera. Pero en tiempos de paz, Miami fue la ciudad que más donaciones de sangre consiguió de las grandes ciudades de Estados Unidos en un día. A pesar de los años, bien vividos por cierto, Fuster sigue madrugándole a la vida. Todos los días está en pie a las 4 de la mañana preparándose para comenzar su programa diario de televisión, cotejando noticias, discutiendo con su grupo de trabajo para salir al aire de la mejor manera. Vestido como todo un lord, este viejo lobo del periodismo impone y se gana el respeto de una comunidad hispana que ve en él un referente de transparencia y neutralidad periodística. Bueno, yo creo que mira, los periodistas, para ser periodista hay que nacer, hay que tener el deseo de servir, porque los periodistas que trabajan para ganar dinero no sirven, porque tú tienes que ser periodista y tú tienes que ser honesto y honrado con lo que tú dices. No te puedes poner con tonterías, tienes que tener vocación y ticnes que ser honrado, eso es todo. Oh, no, por Dios, los amigos míos que como yo hago los programas de micrófono abierto en la televisión, me dicen, usted se tiene que postular. Y yo, no, porque si yo me postulara, entonces ya dejaba de ser periodista, y yo quiero seguir siendo periodista. Yo creo que los políticos, cuando se van a trabajar y van a ser administradores y van a ser comisionados y van a ser alcaldes, debían de tener una experiencia, por ejemplo, en ser contadores públicos, o ser abogados, o ser personas que tengan una carrera que vaya con su grupo. En realidad, yo no tengo, mi carrera no va con la política. Yo creo que hay mucha gente que en Miami y en todas partes del mundo, el periodismo es algo que
que es parte de la vida de los pueblos, y el que no, si no hay periodismo, como pasa en algunos países como Cuba, por ejemplo, que la gente ahí no hay periodismo. Ahí sencillamente las personas que ejercen el periodismo son empleados del gobierno. Y tú no puedes ser empleado del gobierno y ser periodista al mismo tiempo. Eso es ao por regla, como dicen en la pelota. Como a la gran mayoría de los cubanos en el exilio, a García Fusté le duele Cuba. Sufre con las injusticias que se cometen contra su pueblo. Llora inclusive al ver cómo las tragedias golpean a su gente. Él mismo es un ejemplo vivo de lo que pasa en Cuba. No pudo estar con sus padres en el momento final, tampoco pudo tener contacto durante mucho tiempo con sus seres queridos. Desde que llegó a este país no ha podido regresar al hogar que le vio nacer. Pero a pesar de todos estos escollos, este hombre no se ha debilitado. Todo lo contrario, cada día se fortalece más y lucha a brazo partido por la Cuba que todos sueñan, combatiendo sin descanso un gobierno totalitario, moribundo ya, que se niega a darle paso al futuro y al bienestar. Ay, se digo, hace pocos días lloré. Hace pocos días me hizo llorar algo que pasó tremendamente. Y creo que fue precisamente cuando empecé a ver las imágenes de la gente en Cuba, viendo la tragedia de este huracán, que la gente no se puede dar cuenta exactamente de qué cosa es, porque lo que estamos viendo de Cuba es lo que los cubanos han dejado que se vea, ¿okay? Pero hay tragedias tremendas, y deben haber habido una cantidad de muertos enormes, aunque ellos han dicho que no hay muertos, que son 2, que son 3, que son 4, 5. No, mucha gente murió y mucha gente ha perdido su casa y mucha gente está en la calle con una situación desesperada, lamentablemente. ¿Qué más quisiera yo que ir a mi patria, de estar allí, de caminar por las calles de La Habana, por donde yo crecí, donde viví, ¿verdad? He estado en Cuba después que salí, pero en la base naval de Guantánamo varias veces. Es territorio de Estados Unidos, hay una cerca y bueno, a mí me da risa porque un compañero mío periodista, Tomás Regalado, y yo estábamos allí en Guantánamo, y entonces donde terminaba la cerca, ya ahí empezaba el territorio cubano y nosotros decimos, vamos a la otra Cuba, y nos parábamos allí desde el lado allá de la cerca. Es lo más cerca que he estado de mi país. Los países latinoamericanos tienen un ejemplo en Cuba. Lo único que yo le digo a las personas que precisamente están en estos países pensando de que Hugo Chávez va a hacer milagro, de que el presidente de Ecuador va a hacer un milagro, de que el presidente de tal lado, más cual lado, hay muchos países que están inclinándose hacia el comunismo, hacia el socialismo, y señores, lo único que pueden hacer es conocer la Cuba de 1959 y compararla con la Cuba de hoy. 50 años después, ese país es un desastre completo de arriba a abajo. Era un país formidable, nosotros éramos un país a la altura de los Estados Unidos. La ciudad de La Habana era igual que una ciudad norteamericana cualquiera, y yo venía a los Estados Unidos y sencillamente yo no veía esa diferencia entre las ciudades del sur, por ejemplo, Miami y La Habana. La Habana era una ciudad que, cuidado, hombre, por favor, ¿ok? Comparen Miami ahora y vayan a La Habana para que vean lo que es La Habana, el desastre. Tomás García Fusté, todo un ejemplo de vida, entrega y servicio a los demás. Eso lo sabe la tremenda fanaticada que con esfuerzo él ha construido y que hoy lo consagra a través del Colegio Nacional de Periodistas como el periodista hispano más importante del año 2008. Un premio que resume la gran carrera de este hombre, orgullo hispano que nunca pierde la esperanza de volver a aquel Santiago de Cuba que algún día lo vio nacer. Después de más de 50 años de ardua labor periodística, Tomás García Fusté hoy disfruta los logros obtenidos a lo largo de su trayectoria, mismos que han sido reconocidos por sus colegas y admiradores, quienes lo destacan como el periodista hispano del año 2008 en el sur de la Florida. García Fusté, a pesar de la fama y el reconocimiento, no olvida que él, ante todo, es un cubano amante de la democracia, que sueña con ver a su patria libre.